Los animales nos caracterizamos porque somos organismos eucariontes. Todas nuestras células son eucariotas, tienen núcleo, ¿sí? Tienen organelas. Somos multicelulares. Tenemos variedad de células. No existe un animal que sea unicelular, ¿sí? Eso no existe, no es posible en el reino Animalia. Todos los organismos no solo tenemos muchas células, sino que tenemos variedad de células. Ser organismos multicelulares quiere decir que tenemos variedad, diferentes tejidos. Y por último, somos organismos heterótrofos. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un animal que tenga la capacidad de producir su propio alimento, ¿no? Como una planta. Los animales nos caracterizamos porque tenemos esas tres características. Algunos nos alimentamos de plantas como los herbívoros, otros nos alimentamos de animales, ¿verdad? Como los carnívoros. La gran mayoría se caracteriza porque tiene la locomoción, ¿verdad? Que es el desplazamiento. Los animales también tenemos características muy importantes como nuestro tipo de movimiento. No todos los animales tienen, no todos los seres vivos tienen desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que todos tenemos la característica del movimiento, que lo vimos en la semana número 1. En la semana número 1 les explicaron que el movimiento es una característica de todo ser vivo, los 5 reinos. Pero el desplazamiento es el tipo de movimiento de los animales. Los animales nos caracterizamos también porque no tenemos clorofila, porque carecemos de pared celular. En el reino animal encontramos entre 20 a 30 fila. Recuerden que fila es el plural de filum. A lo largo de las semanas yo les he ido hablando del filum porífera, del filum nidaria, del filum platihelminthe, del filum nemerte, del filum nematode, del filum molusca artrópoda, ¿sí? Del filum anélida. Aquí nosotros en el cuadro que ustedes tienen en la separata lo tienen por nombre común, ¿sí? Pero el nombre formal es fila, ¿no? El fila de cada grupo. Ahora, vamos a ver el primer fila del reino Animalia, pero antes debemos de mencionar esta clasificación que les mencionan por aquí. Primero, los sin tejidos son conocidos también como los ablásticos. Aquellos organismos que no tienen tejidos, ¿sí? Los diploblásticos o diblásticos y los triploblásticos o triblásticos. Los diblásticos son aquellos que tienen ectodermo y endodermo, mientras que los triblásticos tienen ecto, tienen endo y mesodermo. Como sabemos, el mesodermo es la última capa embrionaria en formarse y de donde deriva gran cantidad de órganos internos y sobre todo la potencial característica de tener el celoma. Por ello es que del grupo de los triblásticos se derivan los acelomados, pseudocelomados y celomados verdaderos, ¿sí? Recordemos que el celoma es la cavidad que hay, el espacio entre el cuerpo y todos los órganos internos, el tracto digestivo, ¿sí? El pseudocelomado es que tiene espacio, ese espacio el celoma, pero no hay membrana, no hay peritoneo. En cambio, en los celomados encontramos la cavidad cubierta por membrana, que sería ya el peritoneo. En el primer filum, en el filum porífera, sabemos que aquí vamos a encontrar a las esponjas. Las esponjas se caracterizan, como les había mencionado, porque no tienen sistemas, no tienen órganos, no tienen tejidos. Estos organismos son los más simples. Ellos poseen solo pseudotejidos. Las esponjas
Se caracterizan porque tienen unas células en collar, ¿verdad? Conocido como el guanocito, que le ayuda a su digestión intracelular. Esto nosotros ya lo hemos visto. Las esponjas tienen, obviamente, son multicelulares, tienen variedad de células. Tienen las células que forman los poros, que son los porocitos. Tienen amebocitos, que son una especie de células protectoras, es análogo al sistema inmune en ellas, ¿sí? Y otra variedad celular. Las esponjas, recuerden que como no tienen sistemas, pero tienen la capacidad de irritabilidad y coordinación, tienen efectores aislados como, esa es otra característica, poseen efectores aislados en vez de sistema nervioso. Recordemos que no tienen sistemas, por lo tanto no hay sistema digestivo ni abierto, ni cerrado, ni nada. Ingresa el agua a través del ósculo o la entrada, ¿no? Y sale a través de todo el cuerpo. La esponja es como un organismo filtrador, ¿sí? No tiene circulación, todo lo realiza por difusión. Respira por difusión, excreta por difusión, ¿sí? No olvidemos eso. El filum nidaria o filum celenteria, recordemos que en este filum tenemos a la hidra, tenemos a la medusa, ¿sí? Y estos organismos ya son diblásticos, por lo tanto tienen tejidos verdaderos, tienen órganos, tienen sistemas. Por ejemplo, ellos poseen sistema digestivo incompleto, ¿sí? Se caracterizan también porque tienen protoneuronas. Recuerden que ellos tienen sistema nervioso reticular o enmaya, tienen todo un enmayado en el cuerpo. Sistema nervioso reticular, ¿sí? Su reproducción en el caso de la hidra, recuerden que es por gemación, ¿no? Cuando le sale una yemita. Respira y excreta también por difusión. Ustedes en su separata tienen el dibujo justo aquí de una esponja del filum porífera, en donde vemos las espículas. Las espículas son estas estructuras que pueden ser de carbonatos de calcio, de silicio, entre otras sustancias químicas, dependiendo la especie. Las espículas es lo que le da la forma al cuerpo. Por eso es que les mencionaba que hay unas que tienen forma de barrilito, otras que tienen forma aplanada, forma larga, ramificada incluso, dependiendo la especie. Vemos por aquí los poros incurrentes, ¿sí? Los porocitos, que son las células que van a formar los poros, tal como lo vemos aquí. Los coanocitos, la célula en collar, tal como lo vemos aquí. Aquí está un coanocito, ¿sí? Nuevamente las espículas y por aquí un amebocito. Aquí vemos dibujos de el filum, individuos pertenecientes al filum nidaria, conocido también como filum celenteria. En el filum nidario celenteria encontramos dos formas básicas, el pólipo y medusa. No solamente aquí es la hidra, sino encontramos también a los corales, a la anémona, también conocida como actinia. Y por aquí vemos a la famosa medusa, ¿verdad? Vemos los tejidos ectodermo, endodermo, la parte interna de la mesoglia, la cavidad gastrovascular, tentáculos, ¿sí? La cavidad gastrovascular en este caso, no olvidemos que ellos poseen digestión extracelular y también posee la digestión intracelular.
En el Phylum Ctenophora nosotros encontramos al famoso peine de mar. Este organismo que vemos en pantalla, sus tejidos son muy similares a los de una medusa, un cnidario, pero se caracterizan por ser un poco más complejos. Vemos que tiene la entrada de la boca, tiene un canal gástrico, un canal laboral, el órgano sensorial apical. Estos tentáculos que están dentro de la vaina tenticular, junto con sus paletitas natatorias, los tentáculos no se observan muy bien en la imagen, pero tiene más tentaculitos pequeños. Y esos tentaculitos pequeños es lo que asemeja la forma de un peine. Estos animales en el fondo del mar tienen un nado majestuoso y suelen tener fluorescencia, suelen tener colores muy llamativos para atraer a sus presas. Entonces ya hemos visto a el Phylum Porifera, al Phylum Cnidaria y al Phylum Ctenophora, en donde aquí es donde tenemos al peine de mar. Pasamos ahora al grupo de los triblásticos, en donde vamos a ver al primer subgrupo, que son el grupo de los acelomados, el Phylum Platelminthe y el Phylum Nemertea. En el Phylum Platelminthe, si ustedes hacen memoria, habíamos visto 3 clases. Los turbelarios, donde está la planaria, la clase Cestode, donde está la tenia, Tenia solium o Tenia saginata, ¿sí? Dependiendo la especie, ¿verdad? Esta es la famosa solitaria. Y tenemos la clase Trematode, en donde se encuentra la duela o fasciola hepática, ¿sí? Los platelmintos, conocidos como gusanos planos, ¿verdad?, pueden ser de vida libre como planaria o pueden ser parásitos, como la clase Cestode o Trematode. Ustedes en su separata tienen la imagen de una duela o fasciola hepática. ¿Sí? Este gusano plano, muy ramificado internamente, tiene características como ser hermafrodita o el término que veremos el día de hoy, que es monoica, ¿verdad? Monoica o hermafrodita. Sabemos que tiene sistema digestivo muy ramificado. En el caso, por ejemplo, de la planaria, este platelminto, primo de la duela, tiene su faringe retráctil, ¿recuerdan? Sistema digestivo incompleto. Se caracteriza porque tiene protonefridio, ¿verdad? Tiene protonefridios formados por células flamígeras. Es monoico o hermafrodito insuficiente, ¿sí? Pero de manera natural se reproducen por huevos, como todo gusano. Como son hermafroditas insuficientes, necesitan la cópula 2 individuos para que haya penetración mutua, ¿sí? Copulan y ambos ponen huevitos, de manera natural. Pero recuerden que también tiene la capacidad de la regeneración. Si a la planaria la partimos a la mitad, se puede regenerar, ¿sí? Ese es el Phylum Platelminthe. Pero aquí falta un representante más. La Tenia solium o Tenia saginata es un platelminthe parásito muy grande, puede tener algunos metros de largo, vive en el interior del intestino. Se caracteriza porque en su cabecita tiene una coronita, que en realidad es una coronita de ganchos, conocido como el rostelo. En su cabecita tiene unas estructuras adherentes y toda esta estructura parasitaria especializada es conocida como el Scolex. ¿Sí? Este animal ha evolucionado para parasitarnos específicamente. Cada partecita del cuerpo es conocida como el proglótido.
Y cada proglótido tiene pene y vagina. Cada proglótido tiene ovarios y testículos. Las características que más resaltan de este animal, que es también del filum Platyhelminthe, los tres son el mismo filum, pero la característica de este animalito es que es monoica, o sea, es hermafrodita suficiente. Quiere decir que este animalito puede autofecundarse, y cuando se autofecunda, todo el proglótido se vuelve útero lleno de huevitos. Y obviamente el huevito de este animal es muy famoso. Es el cisticerco, ¿verdad? El huevito que se mete a nivel cerebral. Por ello es que a ella se le llama la solitaria, porque puede vivir sola en el intestino debido a que es monoica suficiente. Y otra característica que también resalta en este animal es que no tiene sistema digestivo. La digestión la realizamos nosotros, él simplemente absorbe nutrientes a través de la piel, ¿sí? Por ello es que no necesita sistema digestivo. Esa es una característica muy importante de este individuo que pertenece al filum Platyhelminthe. El filum Nemertea, este filum se caracteriza también por ser gusanos planos, pero son acuáticos. De los Nemertea en realidad no se conoce mucho, son unos gusanitos bastante interesantes. La característica con los Nemertea en general, estos gusanitos, como les mencionaba, son marinos. Pueden ser pequeños o bastante grandes, ¿sí? Son bentónicos o planctónicos, ¿no? Pueden estar en simbiosis con moluscos, con los otros organismos que también son de animales acuáticos. Tienen sistema digestivo completo y a nivel excretor poseen también protonefridio, similar a los Platyhelminthes, ¿no? Por eso es que pertenecen al mismo grupo, a los acelomados. En el grupo de los pseudocelomados, el grupo conocido aquí es el nemátode, ¿verdad? Conocido como los gusanos redondos, como Ascaris lumbricoides, los oxyurus. Pero comparte el grupo con los rotíferos. El filum rotífera, ¿sí? El filum rotífera tiene como integrante a su representante, que es el rotífero. Como son organismos pseudocelomados, ya tienen cierta complejidad. El rotífero se caracteriza porque tiene su sistema digestivo completo, tiene su pie, su porción cefálica y una estructura trituradora conocida como mástax. Este piecito que tiene el animal se caracteriza porque rota sobre su propio eje, lo cual genera una rotación en el animal. Este animalito es acuático, mide unos pocos milímetros de tamaño y su nombre lo debe obviamente a su forma de desplazamiento. Ahora sí, vamos a hablar de los nemátodos. Aquí en pantalla, en esta imagen, podemos ver a un nemátodo gusano redondo. Es la famosa Ascaris lumbricoides. Aparentemente ella es una hembra. ¿Cuál es la diferencia entre hembra y macho? Recuerden que aquí, en el filum Nematode, vamos a apuntarlo por acá por si acaso, en el filum Nematode encontramos su principal característica es que ellos son organismos dioicos. Organismos dioicos de sexos separados, ¿verdad? Hay hembra y macho. La hembra, si lo ponemos en esquema, la hembra es grande, robusta, gordita, en cambio el macho es, en cambio el macho es más delgado y pequeño y tiene unas estructuras espículas, ¿verdad?, que le permiten sujetar a la hembra al momento de la cópula.
¿Por qué la hembra es la más grande, chicos? Esto usualmente lo vemos en organismos que son parásitos. La hembra más grande y gordita es una estrategia para que pueda albergar mayor cantidad de huevitos. El filum Nematode se caracteriza porque la gran mayoría son parásitos. Aquí también encontramos a los famosos Oxyurus, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado hablar de un gusano que sale del cuerpo durante la noche? Un Ascaris lumbricoides, una hembra puede medir entre 20 y 30 centímetros de tamaño, el macho entre 10 y 20. ¿Sí? Este gusano sale del cuerpo durante la noche, puede salir, se encuentra a nivel intestinal, puede salir a través del ano o puede del intestino retornar hacia el estómago, el esófago y salir por la nariz o la boca, así como también puede volver a entrar. ¿Sí? Ascaris lumbricoides se caracteriza por generar fuertes cólicos, dolores estomacales y generar bastantes gases en el interior que son sus propios desechos. Si ustedes se preguntan cómo es que este animal puede pasar del intestino al estómago sin ser digerida, recuerden algo, la adaptación. Este animal tiene la cutícula, su piel es muy gruesa. Literalmente cuando cortan a este animal parece su piel que estuvieran cortando tela. Su piel es altamente resistente, ¿sí? Su cutícula es resistente a ácidos, por eso es que no muere a nivel estomacal, ha evolucionado para ello. Ella tiene sistema digestivo completo, por ende, por lógica, ¿verdad? Tiene boca y tiene ano. A diferencia del otro parásito intestinal que era la solitaria, ¿verdad? En el caso de la solitaria, la Taenia solium o Taenia saginata, como habíamos visto, este parásito tiene la piel muy delgada porque no tiene sistema digestivo, ella absorbe nutrientes de manera directa. ¿Se dan cuenta de la estrategia? Son dos parásitos que pueden habitar el intestino humano, pero con diferentes estrategias de supervivencia. No se olviden que ella pertenece al filum Platyhelminthe, mientras que la otra pertenece al filum Nematode. Como ella posee sistema digestivo completo, ella come, ¿no?, lo que nosotros ingerimos y también obviamente excreta y desecha los restos de la digestión al interior de nuestro cuerpo, generando cólicos, trastornos y demás. Los Oxyurus, por otro lado, esto también lo vamos a mencionar en 2 semanas más o menos viene la clase de salud y enfermedades y ahí veremos también los Oxyurus, pero solo para que no se olviden, aprovechando el momento, los Oxyurus son característicos en perros y en niños. ¿Por qué también en niños? Porque los niños usualmente paran muy cercanos al suelo, comen las cosas que se caen al suelo y obviamente ahí están los huevitos de los Oxyurus. Los Oxyurus se caracterizan porque son mucho más pequeños. Los Oxyurus pueden medir unos pocos centímetros, o milímetros en realidad, pueden medir 1 centímetro o 1,5 centímetros. Los Oxyurus también salen durante la noche o muy raras veces durante el día y se ubican en la región perianal, generando gran comezón. Por eso es que usualmente vemos que los niños se rascan la zona perianal. La estrategia es que las hembras grávidas o embarazadas salen a la zona perianal y ponen los huevitos. Y esos huevitos generan comezón. Esa estrategia que utiliza la hembra es justamente para que el niño se rasque directamente con su mano. Como el niño es todavía inconsciente de lo que puede estar ocurriendo, continúa sus actividades, pero su mano ya está contaminada, llena de huevitos. Sigue jugando o comiendo con su mano y se autoinfecta. O si es que te invita a una galleta, pues obviamente te va a infectar. Los Oxyurus utilizan esas estrategias de propagación. El siguiente grupo que vamos a ver es el grupo de los celomados. En los celomados vamos a mencionar primero al filum Annelida para no perder la hilación de los gusanos. El filum Annelida, con este completamos
los tres grandes grupos de gusanos del reino Animalia: el platelminte, el nemátodo y el anélido. Son los tres grupos de gusanos que suelen venir más en el examen: los gusanos planos, los gusanos redondos y los gusanos anillados. En la lombriz de tierra, que no es el único anélido, aquí también tenemos, por ejemplo, a su prima hermana, que es hematófaga, la sanguijuela, ¿verdad? También es un anélido. Se caracteriza, bueno, lo vemos en la imagen, por tener anillos, ¿verdad?, en su cuerpo, el filum Annelida. Tiene sistema digestivo completo, tiene boca y ano. No olvidemos que este animal se caracteriza por tener buche, molleja, ¿verdad? Se alimenta de detritus. Las quetas que nosotros estamos observando aquí, que están señalando, no se observa bien en la imagen, pero las quetas son como pequeños pelitos, pequeñas cerdas que les ayuda a poder desplazarse, ¿no?, a través de la tierra húmeda. Este animal, como sistema excretor, no tiene protonefridios como el platelminto, tiene nefridios, una estructura un poco más compleja, un poquito más evolucionada. Vemos que posee vasos sanguíneos, tiene sangre, tiene glóbulos rojos. Es lo característico en el filum Annelida, es un gusano bastante complejo. Señalan los ganglios cerebrales, no olvidemos que uno es supra y otro es infraesofágico, alrededor del esófago. El anélido, vemos aquí el clítelo, que es como un anillo especial por donde va a copular. Aquí se encuentran los poros genitales. No olvidemos que este organismo es monoico, insuficiente, es hermafrodita, necesita de 2 individuos para copular. En su separata también les muestran la diferencia justamente entre estos 3 grupos de gusanos. Los acelomados, que son los gusanos planos, los platelmintos, tal como vemos aquí en una planaria, que vemos que solamente tiene epidermis, una cavidad digestiva y todos los órganos están distribuidos de una manera no tan ordenada. En cambio, miren aquí, en el pseudocelomado, la lombriz intestinal, Ascaris lumbricoides, vemos por aquí el ectodermo, ¿verdad?, la piel muy gruesa, los órganos internos, la capa muscular, vemos el mesodermo, ¿sí? Vemos el pseudoceloma, un falso celoma, una falsa cavidad, el intestino, órganos, ¿verdad?, distribuidos de una forma un poquito más ordenada. En cambio, en el celomado, como la lombriz de tierra, aquí ya vemos la presencia del ectodermo, el mesodermo, la capa muscular, vemos el mesodermo en medio, ¿sí? Vemos ya todo revestido por membrana, ¿no?, el mesodermo, los órganos internos. Vemos que hay mayor organización y distribución de los órganos y tejidos. Eso es lo que indica ser triblástico celomado, a diferencia de un triblástico pseudocelomado o un triblástico acelomado. Continuando con el filum Mollusca, ahora sí, sabemos que en el filum Mollusca tenemos 3 clases principales: la clase gastrópoda, la clase bivalva y la clase cefalópoda. En la clase gastrópoda sabemos que encontramos al caracol, a la babosa. En la clase bivalva encontramos a los organismos que tienen 2 valvas, como el choro, la almeja, las conchas negras, las conchas de abanico. En el en la clase cefalópoda encontramos al pulpo, al calamar. En pantalla vemos a un representante de la clase gastrópoda del filum Mollusca, un caracolito. En el caracol nosotros podemos observar primero que tiene sistema digestivo completo, ¿verdad? Tiene boca, tiene ano. Al costado del ano se encuentra el orificio excretor por donde se libera la orina. No olvidemos que una cosa es las heces, que es el desecho de la digestión, y otra cosa muy diferente es la orina, producto de la excreción. Lo curioso es que al costado se encuentra el orificio respiratorio, ¿sí?, por donde el animalito respira y va directo hacia el pulmón. Estamos hablando en este caso de un caracol terrestre.
El corazón se encuentra por aquí, recordemos que es un corazón que presenta ostiolos, tiene cavidades por donde circula la hemolinfa que sale hacia la hemocele, porque este animalito posee circulación abierta. Vemos la concha o conchilla, usualmente de carbonatos de calcio. El famoso manto. El manto se caracteriza por ser una membrana que permite la regeneración de la conchilla. La regeneración se da gracias a proteínas y carbonatos de calcio, ¿sí? Si nosotros en algún momento vemos caracoles, por ahí tal vez encontremos un caracol que tenga una cicatriz en la conchilla. Esa cicatriz se da porque el animalito tuvo algún accidente, se rompió o perdió parte de la conchilla y el manto puede lograr la regeneración, ¿sí? Esa característica es lo que se aprovecha para producir la famosa baba de caracol a nivel cosmética, en donde los animalitos, frente a la exposición de los tejidos, ¿no? Cuando les dañan la conchilla, empieza a producir una baba especial, una baba espumosa, medio amarillenta, medio verdosa, ¿sí? Que tiene las proteínas regeneradoras. Vemos un gran hepatopáncreas. Este órgano es un órgano obviamente no tan complejo como tener hígado y páncreas por separado. En el animalito, el hepatopáncreas le funciona bastante bien, así que no requiere de tenerlos por separado. Vemos el aparato reproductor, vemos que tiene por aquí dos estructuras, ¿verdad? En crema y hacia el interior, porque recordemos que este animalito es hermafrodita, es monoico, pero insuficiente, requiere de 2 individuos para la cópula. Aparato digestivo, el orificio genital por donde realiza la cópula es por el costadito, por el cuello, ¿verdad? ¿Recuerdan? Este animalito, el caracolito, copula de esta manera, ¿sí? Vemos el collar nervioso que contiene los ganglios, un par de ganglios a nivel cefálico, otro par de ganglios a nivel del ápex de la concha y otro par de ganglios a nivel de la glándula de la baba, de la glándula pedal, una glándula que se encuentra por aquí. Estos 3 pares de ganglios se encuentran conectados y nos dan el sistema nervioso glandular. Por último, la rádula, no olvidemos que es como una lengua con dientes, ¿verdad? Que le permite al animalito triturar las hojas que ingiere. No olvidemos que en el filum Mollusca tenemos la clase que es la excepción de todo, ¿verdad? Que es el cefalópodo. En el caso de los cefalópodos, la circulación no es abierta, es cerrada. En los cefalópodos no son monoicos, son dioicos, tienen sexos separados. En los cefalópodos, el sistema nervioso glandular, los ganglios se encuentran fusionados y forman una especie de cerebro primitivo, ¿verdad? La clase cefalópoda presenta varias características que los diferencian de las demás clases. En el siguiente filum, en el filum Arthropoda, encontramos todas estas clases. La clase crustácea, hexápoda y arácnida, que ya las conocemos bastante bien. La clase quilópoda y diplópoda, que forma el grupo de los miriápodos, ¿no? En la clase quilópoda tenemos al 100 pies y en la diplópoda al 1000 pies. Y en la clase onicófora tenemos aquí al famoso peripato, que es como una especie de 100 pies, pero que tiene las patitas carnosas. El peripato no tiene tanto veneno, pero sí produce una sustancia pegajosa que lo pone como una trampa, y cuando los insectos o los animalitos caen, ¿sí? Caen en la trampa, se quedan adheridos, el peripato luego viene y se los come. En pantalla observamos a un representante de la clase crustácea. No olvidemos que la diferencia entre la clase insecta, arácnida y crustácea es que tienen 6, 8 y 10 patas respectivamente.
Este animalito de la clase crustácea, vemos que tiene 5 pares de patitas, ¿verdad? 10 en total. La presencia de cefalotórax y abdomen. Esto puede estar modificado en forma y tamaño. Por ejemplo, otro crustáceo como el cangrejo tiene un cefalotórax medio redondeado, ¿verdad? Pero en la parte inferior tiene el abdomen así, de esta forma, dobladito. La hembra lo tiene bastante anchito para poder sujetar a los huevitos, mientras que el macho tiene el abdomen muy delgado, ¿sí? Eso es en el caso del cangrejo, no olvidemos esto. También ellos tienen cefalotórax y abdomen. Vemos las tenazas o pinzas, la presencia de antenas, los apéndices masticadores a nivel de la boca, ¿sí? Los apéndices abdominales que suelen tener este grupo de crustáceos. Todas estas características que hemos visto de manera externa nos permite identificar que los crustáceos obviamente son dioicos y presentan dimorfismo sexual. Podemos identificar la hembra del macho. Otro representante del filum Artrópoda es este insecto, ¿verdad? Un saltamontes, en donde encontramos que tiene cabeza, tórax, abdomen, el cuerpo segmentado en 3 partes. Tiene un ojito compuesto. Vemos que el aparato, en este caso, para alimentarse, este animalito tiene mandíbulas. El clipio, labio, maxila, labios son las estructuras que le ayudan a triturar, que forman la boquita. Recordemos que los insectos pueden ser lamedores, pueden ser chupadores, pueden ser picadores, ¿verdad? Dependiendo. Vemos la presencia de 6 patitas, ¿verdad? 1, 2 y 3 por un lado y 3 hacia el otro lado, hacia el lado derecho e izquierdo. Los élitros, que suelen ser las alitas que protegen a las alas voladoras, ¿sí? Vemos sus patitas, que también tienen nombres familiares, ¿verdad? El ovopositor, esto es una hembra. El ovopositor puede cambiar de forma. Hay algunos ovopositores que son muy largos, que le ayudan obviamente, ovopositor, estructura para poner el huevo. Mientras que el macho obviamente no lo tiene. En su separata también les muestran a un representante de la clase arácnida, ¿verdad? El arácnido tiene cabeza y tórax unidos, el cefalotórax, y abdomen. Presencia de 8 patitas, no tienen alas, no tienen antenas, ¿sí? Vemos a una popular araña. Pero también tenemos otros representantes de la clase arácnida, tales como las tarántulas. Tenemos también a los escorpiones, tenemos a algunos arácnidos parásitos como garrapatas y ácaros, ¿verdad? En pantalla vemos el grupo de los miriápodos. El 100 pies, que pertenece a la clase quilópoda o chilópoda, y el 1000 pies, que pertenece a la clase diplópoda, ¿sí? Diplópodo significa 2 pares de patas por segmento, tal como lo podemos ver en la imagen, mientras que quilópoda es un par de patas por segmentito, ¿sí? Solo un par de patas por segmento. El 100 pies es carnívoro, venenoso. Los 100 pies se caracterizan porque pueden llegar a ser muy agresivos, dependiendo la especie y dependiendo su hábitat, ¿no? Hay 100 pies que pueden medir 10 centímetros, 20 centímetros, hasta 100 pies que pueden medir 1 metro, metro y medio, que pueden comer incluso ratones. En cambio, el 1000 pies suele ser vegetariano. En el filum Echinodermata vamos a encontrar aquí a la estrella de mar, el pepino de mar, el erizo de mar, sol de mar, estrella frágil de mar, todo de mar. Los equinodermos se caracterizan por ser estrictamente marinos. Y aunque nosotros podemos ver de manera fácil cazar una estrella de mar o un erizo de mar, o animales que prácticamente no los vemos moverse mucho, los equinodermos, señores, recuerden que están muy cercanos a nuestro filum. Son animales en realidad bastante complejos. En pantalla vemos
una estrella de mar. Las estrellas de mar, chicos, como vemos, tiene boca y tiene ano. Creo que esto ya lo habíamos visto. Se caracterizan por tener sistema digestivo completo. En la superficie aboral, en la parte superior, vemos el madreporito, en donde se encuentran orificios, ¿no? Es un orificio que permite mantener controlada la cantidad de agua que hay dentro del cuerpo. Vemos los surcos ambulacrales, en donde se encuentran los ambulacros. ¿Recuerdan? Que son como mini piecitos que le permiten a este animal adherirse a su superficie y también para el desplazamiento y para cazar su alimento, como su piecito ambulacral, ¿sí? Y vemos las espinas, obviamente es un equinodermo. Equinodermo significa piel con espinas. Este animal no es, como les mencionaba, tan simple como parece. Ellos son dioicos, tienen sexos separados, pero sin dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se diferencian hembras de machos debido a que su fecundación es externa. Ellos no copulan, no se tocan, no hay contacto sexual. Las estrellas de mar liberan sus gametos simplemente al mar y en el mar ocurre la fecundación de manera externa. El penúltimo subfilum es el filum Hemicordata, en donde encontramos al balanogloso. El balanogloso es un animalito que se caracteriza porque a pesar de que es un gusano, si este gusano vive en medios acuáticos y semiacuáticos, tiene el cuerpo segmentado prácticamente de acuerdo a sus órganos. Como nosotros vemos la zona de la probóscide, ¿sí? Vemos el celomoporo, el cuello o collar. Vemos que las regiones de su cuerpo son, por ejemplo, la región branquial, la región genital, la región hepática, intestino y ano. Es como que si este animal ya estuviese desarrollando órganos de manera interna, pero lo manifiesta también hacia el exterior. Este es el famoso balanogloso. ¿Sí? Es un animal muy particular. Y ahora sí, como último filum, el nuestro. El filum Chordata se caracteriza por animales que poseen notocorda. En el filum Chordata encontramos 3 subfilum. Aquí, por favor, no confundir la categoría. El subfilum Urochordata, en donde encontramos a la asidia Urochordata, que tenía notocorda en etapa larvaria. El Cephalochordata, aquí encontramos al anfioxo. Y Vertebrata, obviamente, donde estamos nosotros, y aquí sí encontramos las 3 clases. La clase Pisces, la clase Anfibia, la clase Reptilia, la clase Aves y la clase Mammalia. En el subfilum Urochordata encontramos a la famosa asidia. Chicos, no olviden que nosotros compartimos filum con estos animales, ¿sí? En la asidia adulta, que es la asidia que nosotros estamos viendo aquí, es una asidia que se adhiere al sustrato. Ellas son obviamente marinas, viven adherida en la base de los botes, ¿sí? En la parte de abajo de los botes. Vemos la boca, por el otro lado el sifón atrial, vemos que posee ganglios, pared del cuerpo, la túnica. No se olviden que la túnica de la asidia está hecha de celulosa. Es la parte más curiosa de este animal, ¿verdad? Que a pesar de ser un animal, posee celulosa en su cuerpo. Las hendiduras branquiales que van de la mano con el endostilo, ¿verdad? La faringe, el atrio, el testículo, ovario, la zona del corazón. Bueno, este animal es hermafrodita, no olvidemos eso. El ano, conductos genitales, el intestino, la cavidad atrial, la cavidad visceral, el estómago. Como nosotros podemos ver este animalito de sistema digestivo completo, hermafrodita, aquí no observamos la notocorda. Y es que recordemos algo, los animales que usualmente son sésiles en etapa adulta han sido larvas. Y en etapa larvaria, este animalito tenía notocorda. Eso es lo que significa Urochordata. ¿Sí? El subfilum Urochordata está compuesto por la asidia, en donde este animalito tuvo notocorda en etapa larvaria.
El anfioxo, que pertenece al subfilum Cephalocordata. Como podemos ver, el anfioxo asemeja a un pez primitivo, ¿verdad? Posee manchas pigmentadas, que son sus manchas oculares, son fotorreceptores. Tiene cirros orales, como si fuese una especie de tentáculos en la boca. Tiene bandas perifaringias, el velo, hendidura branquial, endostilo, esófago, ciegos gástricos, las gónadas, el atrioporo, el ano, la aleta caudal, estructuras que le permiten su funcionamiento, ¿verdad? El cordón nervioso y lo que más nos interesa, la notocorda, señores. Este animalito se llama cefalocordata, obviamente porque tiene la notocorda durante todo su desarrollo, desde la cabeza hasta la cola, hasta la porción caudal, ¿sí? Como podemos ver, este animal pareciera un pez, ¿verdad? Pero no lo es. Parece un pez primitivo, pero no. El anfioxo puede medir aproximadamente entre 8 o unos 10 o 12 centímetros. Los anfioxos obviamente son marinos, pero no viven nadando en el mar. Ellos viven enterrados en la arena de profundidad marina, ¿sí? Porque son pequeños. Chicos, en Europa los anfioxos son muy utilizados para sacarles células madre y regenerar tejidos en humanos. Sus células son compatibles con las nuestras. Obviamente, compartimos el mismo filum. En pantalla vemos a un representante de la clase anfibia, ¿verdad? Recordemos que los anfibios luego de sus huevitos, en el interior se empieza a generar una larvita, ¿verdad? Y esta larvita posee primero branquias externas. Luego de 12 días, de 2 meses y medio, vemos cómo van desarrollando, ¿verdad? Hasta que este animalito queda ya en etapa adulta, que respira por la piel y sacos pulmonares, ¿no? Recordemos que ocurre todo este proceso en los anfibios. Animales semiacuáticos. La clase reptilia se caracteriza porque ya tiene pulmones bien definidos. En ellos no hay respiración cutánea, ¿sí? Tienen escamas córneas, tienen la piel bien resistente. Muchos de ellos habitan en zonas áridas, ¿sí? Y otros obviamente tienen una conchilla. Pero chicos, con respecto a las tortugas, hay una particularidad. Y ha venido una vez en el examen, y es que las tortugas marinas, esta es una tortuga terrestre, nos damos cuenta por sus patitas, por las garritas que tiene, ¿sí? Y porque no tiene, en el caso de las tortugas acuáticas, tienen como si fuesen aletas, ¿no? Las tortugas marinas también tienen pulmones, sin embargo, en películas hemos visto que las tortugas marinas pueden estar debajo del agua por horas en todo su proceso de migración. Y es que en las tortugas marinas ellos tienen una respiración adicional, una respiración alternativa, que es a través de la cloaca. En la cloaca estos animales tienen una piel tan delgada que permite hacer intercambio gaseoso con el agua, ¿sí? Por si acaso. Pero no es que tengan branquias, ¿sí? Los reptiles se caracterizan porque, no olvidemos que su sexo se define por la temperatura. El caso del cocodrilo, por ejemplo, cuando hace su nido y pone los huevitos, ¿no? Tenemos esa característica. El sexo se define por el proceso de temperatura. Sexos separados, sistema digestivo completo. No olvidemos que tienen circulación cerrada, doble e incompleta porque la sangre se mezcla. En el caso de las aves, estos animales poseen también cloaca, ¿no? Que es lo que más nos interesa, que es una estructura que la comparten con los reptiles. Tienen la boca modificada en pico y sabemos que hay una gran variedad de picos, ¿no? Picos muy pequeñitos, muy delgados, como en el caso del colibrí, o enormes picos fuertes y robustos que fácilmente pueden quebrarle el dedo a un humano, como los picos de un tucán, ¿sí? El pico de los tucanes. En la clase Mammalia es muy importante mencionar que tenemos 3 grupos.
los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Los monotremas, como por ejemplo vemos en pantalla a un ornitorrinco, que sabemos que tiene características de varios animales a la vez, pero recordemos que los monotremas son aquellos mamíferos que se reproducen por huevos. Señores, los monotremas presentan cloaca por tal motivo. Y no solo tenemos al ornitorrinco, sino también al popular equidna, ¿sí? Son los dos monotremas más representativos. Los marsupiales se caracterizan porque ellos poseen la bolsa o marsupio, que es en donde culmina el desarrollo del feto. Los marsupiales, tales como el koala, el canguro, no son los más famosos, pero en el Perú hay marsupiales nativos. Tanto en zona de sierra y selva tenemos marsupiales que son como pequeños ratoncitos, ¿sí? La característica del marsupial es que el individuo nace en etapa fetal, nace rosadito, sin pelo, sin estructuras totalmente desarrolladas. Pero mamá canguro, en el abdomen, en su bolsita donde está el marsupio, cuando mamá canguro va a tener a su bebé, pone la colita hacia adelante. Por ejemplo, sale el pequeño canguro y empieza a trepar por el marsupio, se sujeta del pelaje de la madre y se introduce. Mamá canguro en el interior del marsupio tiene dos tetitas. El bebé canguro, el feto canguro en realidad, se aferra a una de las tetitas y ahí culmina su desarrollo. En ese momento, cuando ya ingresa el pequeño feto canguro, mamá canguro puede volver a copular y tener a dos individuos en diferente estadio, ¿sí? Si el feto canguro está trepando y se cae, bueno, mamá canguro lo abandona por débil, ¿no? Por un proceso de selección natural. Por último, los placentarios somos nosotros, ¿verdad? Aquellos organismos que se reproducen de tal manera que la cría culmina de desarrollar dentro de la madre y absorbe todos los nutrientes de la madre a través de la placenta. Recordemos que así como tenemos mamíferos terrestres, también tenemos mamíferos voladores, ¿no? En el caso particular del murciélago, los mamíferos acuáticos como el delfín, la ballena, ¿verdad? Son mamíferos acuáticos, recordemos eso. Por favor, nunca los vayamos a confundir con peces, ¿sí? Son totalmente diferentes. En el caso de los tiburones, son peces condríctiles, ¿no? Son peces cartilaginosos, a diferencia de los osteichthyes, que son los peces óseos, son los peces que usualmente nosotros comemos fritos, ¿no? El reino Animalia, como nosotros bien sabemos, tiene sus mecanismos de control. Y entre los mecanismos de control está también evitar la superpoblación. Para ello tenemos organismos que suelen ser transmisores de enfermedades. Y estos transmisores son conocidos como vectores. La manera de cómo producir enfermedades por animales puede ser de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es cuando el propio animal causa algún daño con su cuerpo. De manera directa, por ejemplo, como el gusano tornillo, el cual literalmente se atornilla en la piel, ¿no? Entre los deditos, por ejemplo, en los animales de ganado, ¿sí? Como los ácaros también, que excavan y producen cavernas a nivel de la piel, produciendo la popular sarna, ¿sí? Entre otros animalitos que causan daño de manera directa. De manera indirecta, aquí tenemos a los populares vectores. Como nosotros conocemos, hay dos tipos de vectores: los vectores mecánicos y los vectores biológicos.
Los vectores mecánicos son aquellos que tenemos aquí en pantalla, por ejemplo. La cucaracha, la mosca. Estos animales, debido a su modus vivendus, es que ellos logran transmitir enfermedades, pero porque lo llevan en sus patas, en sus alitas, en su cuerpo en general. Las cucarachas sabemos que pasan por el desagüe y en el desagüe hay todo tipo de patógenos. Durante la noche, las cucarachas están en todas las cocinas. No importa qué tan limpia esté la cocina. Así haya el mínimo resto de comida, las cucarachas siempre salen a través del lavadero, porque el lavadero tiene conexión con el desagüe. Y en el desagüe obviamente encontramos todo tipo de patógenos y pueden estar en las patitas de las cucarachas, ¿sí? Por eso es que cuando se lavan los platos, los cubiertos, nunca se dejan a la intemperie, siempre deben de guardarse en un lugar cerrado. Las moscas, por otro lado, como nosotros bien sabemos, la mosca se para en la basura, en el esputo de algún enfermo, en restos fecales y todos los patógenos se encuentran pegados en sus patitas. Si la mosca se para en nuestros alimentos y nosotros no nos damos cuenta, obviamente pueden causar un gran daño. Esos son los vectores mecánicos, los que trasladan patógenos en el cuerpo. Pero los vectores biológicos son aquellos que tienen los patógenos en su interior. Como por ejemplo, vemos en pantalla a la famosa chirimacha o chinche. La chirimacha, chinche, en verdad, su nombre científico, Triatoma infestans. Este animalito es el responsable del mal de Chagas, pero en realidad no es él, ¿verdad? En su interior se aloja Trypanosoma cruzi, un protozoario que produce la enfermedad conocida como el mal de Chagas. Recordemos que la chirimacha tiene un aparato picador, el cual nos pica muy cercano a la boca durante la noche, ¿sí? Y este animalito, mientras va chupando la sangre, va defecando. Y las heces, al tener contacto con la herida o ingresar a la boca y hacia una herida, ahí es donde el protozoario ingresa a nuestro organismo causando el mal de Chagas. A su costado estamos observando el famoso zancudo. El zancudo, que es el picador, el hematófago, ¿sí? Es la hembra, ¿verdad? El zancudo, por ejemplo, del género Anopheles, es el que va a producir la famosa malaria, ¿verdad? Pero en realidad es otro protozoario, Plasmodium vivax o Plasmodium malariae, ¿verdad? O Plasmodium falciparum. Cualquiera de ellos puede producir la malaria. Entonces aquí tenemos a la chirimacha, Anopheles, pero no son los únicos vectores biológicos que obviamente van a transmitir enfermedades. Por ejemplo, tenemos al piojo. El piojo es el vector biológico para el tifus epidémico, pero el tifus epidémico en realidad es producido por Rickettsia prowazaki. Otro muy famoso es la pulga. La pulga produce la famosa peste bubónica, pero en realidad el microorganismo que lo produce es Yersinia pestis. Otro también muy importante. ¿Quién falta? Falta uno. La titira. La titira nos va a producir la bartonelosis y el patógeno que lo produce es Bartonella bacilliformis.